ponte en el texto tuyo, sin más, vete al texto tuyo. Buenos días. Empezamos el ciclo sobre que he venido a calificar, quizás un poco provocativamente, como venir a ser nadie. Y en este ciclo, como recordé en la introducción, vamos a recorrer las enseñanzas paralelas en relación con el tema de Anatta, del no yo, de los diferentes grandes maestros de la humanidad, empezando hoy por la evolución del Buda, Siddhartha Gautama. La propia vida del Buda y su experiencia es una experiencia profundamente, en primer lugar, de un silenciamiento, de un abandonar las dogmas y verdades de su tiempo, a un enfrentarse a este cambio de visión de la propia conciencia. Hay que recordar en la historia del Buda, para situarnos en contexto, estamos hablando de 2600 años antes de nuestra era común, al norte de la India, en la zona de Varanasi, cerca de territorio que se llamaba de los Sakya. Pertenecía a una sociedad de agricultura arcaica, y en ese sentido los elementos tribales o de linajes paternalistas de su tiempo estaban muy consolidados. Las familias se reunían en torno a jefaturas de territorio vinculados al ciclo de las estaciones, al ciclo de la agricultura y también sometidos a la autoridad del jefe del clan o del jefe de la tribu, del jefe del linaje familiar. En este caso estamos hablando del padre del Buda en su infancia y en su adolescencia, antes del comienzo de su peregrinaje de búsqueda, que es el jefe de los Sakya. Una estructura arcaica rural es una estructura donde las cosas quedan consolidadas, las verdades son fijas, lo que es aceptable y lo que no es aceptable queda definido por el principio de autoridad paternal del jefe del clan y se rige, al contrario de la estructura de las sociedades nómadas, por un ciclo de estabilidad cuyo alteración es considerada un peligro para la comunidad. Hay que comprender esto porque el mensaje del Buda, tan rompedor, su experiencia, atacó profundamente a las bases de esa sociedad tradicional, estructurada en roles, en jerarquías, donde el venir a ser alguien, venir a estar situado en la cadena jerárquica, ocupar un lugar en la sociedad, pues sea el elemento central del mantenimiento de la estructura social. Cuando Siddhartha Gautama hacía el mensaje hacia sus monjes de la transformación que habían de sufrir, lo sintetizaba en una frase
es pasar del hogar al sin hogar. O sea, era como una invitación que a los occidentales, con la tradición de Jesús de Nazaret, como veremos en otra charla, nos hace eco, es salir de la casa y venir a ser sin hogar. Es la pérdida de la posición en la estructura social. Y esta invitación, este mensaje es de gran importancia, porque era la consideración de entrar en pérdida en relación con las estructuras sociales, con los beneficios de situarse en esas estructuras, que significaba en aquella sociedad. Y debía haber un motivo muy fuerte en el Buda para plantearlo de esta manera. Y de hecho era un camino que muchos autores, sobre todo los del budismo pragmático, los llaman un camino contracorriente, como ocurre también en nuestra sociedad. Todos aspiramos a ocupar un rol, a ser alguien, a venir a definir claramente el contenido de nuestra vida, a encontrar un significado a la existencia y a hacer de esas definiciones el marco de referencia de nuestra actuación. Sin embargo, la propuesta, en este caso del gran maestro que apareció en el norte de India, es perder esa estabilidad. Incluso el propio Buda, en el Sutra Ariyapariyasana, en el texto número 26, una de las pocas veces en que él manifiesta cómo ha sido su experiencia, cita un texto que yo he repetido muchas veces en alguna de las charlas, pero que no puedo dejar de citarlo aquí, porque el texto termina: y si fuera a enseñar el Dharma, otros no me entenderían, y esto sería agotador para mí y lleno de complicaciones. O sea, el Buda era consciente que lo que estaba proponiendo, que es simplemente dar testimonio de lo que había experimentado, generaba una contradicción con el statu quo de la sociedad a la cual pertenecía. El texto dice así: este Dharma al que he llegado es profundo, difícil de ver, difícil de comprender, pacífico, sublime, más allá de la visión de opiniones y juicios, sutil para ser percibido por los sabios. Pero esta generación goza en el apego, se excita por el apego, disfruta con el apego. Así que una generación atrapada por el apego, excitada por el apego, disfrutando en el apego, tiene dificultades para ver esta verdad. Esto es la condicionalidad de todo lo que existe, el origen dependiente de las cosas. Y es difícil de ver esta verdad, esto es la contingencia de todas las formaciones, la superación de todos los apegos, el final de la posesión, la ecuanimidad, la cesación, el nirvana. Aquí hay dos partes. La sabiduría a la cual él llama es difícil de comprender para ser percibido por los sabios. Es una sabiduría existencial, de transformación vital. Habla de su sociedad, y su sociedad está estabilizada en eso que llama, y que hemos sintetizado aquí, apego. La palabra en Pali es tanna, que implica pues el sometimiento, la aceptación y la vinculación a una estructura fija de necesidades, emociones, comprensiones y pulsiones. Entonces, todo el círculo social e individual está circulando
a través de esa estructura fija, se excita, esto es, busca esa estructura fija, disfruta, esto es, ese es el único marco en el cual está permitido el desarrollo, de tal manera que cuando su experiencia es la ruptura de ese apego, entonces hay una contradicción que le hace entender que su mensaje, su enseñanza, está en contra de la corriente habitual. De hecho, fue interpelado múltiples veces cuando él ya era el maestro de maestros y tenía miles de monjes siguiéndole a lo largo de esos 40 años de enseñanza que desarrolló tras su experiencia. Le interpelaban muchas veces para que tomara posición sobre las grandes verdades, porque tal parecía que había un hambre de estructurar una nueva marco de referencia a través de las enseñanzas del Buda. Y él se negó a hacer este planteamiento. E incluso se negó a plantear un linaje, una línea de herederos. Hay una gran confusión en relación con esto porque los hacedores de religión que vinieron después no muestran esto con claridad. Pero es muy clásico la pregunta de Ananda en los últimos días de la vida del Buda, cuando ya estaba en alguna medida enfermo, y le pregunta: por favor, maestro, nombre un heredero para que podamos seguirle y continuar tus enseñanzas. La respuesta del Buda es: no, Ananda, no voy a nombrar un heredero. Tenéis el Dharma con vosotros, seguir vuestra experiencia, seguir el Dharma. Y no voy a dejar una línea estable de continuidad. Esto de hecho dio lugar a algunas confusiones en las primeras etapas del budismo, porque había básicamente dos líneas, la que estructuró propiamente Ananda, que era más bien una no línea, porque siguió el planteamiento nómada del Buda, recorriendo lugares con sus seguidores, y no generó estructura organizada. Eran monjes que recorrían los pueblos pidiendo limosna para alimentarse y permitiendo pues una espontaneidad en la experiencia y en la propia planteamiento. Y la otra línea, que sí estructuró un planteamiento de principio de autoridad, que fue la que desarrolló Kasyapa, y al que es considerado segundo patriarca después del Buda, que fue aquel que sonrió ante el mostrar por parte del Buda de la flor como forma de mostrar su experiencia. Pues a partir del segundo concilio budista pues ya se fue estructurando toda una asunción de un marco de verdades o de creencias, que es lo que hemos conocido históricamente como las ramas centrales del budismo. Pero el Buda no generó esto. El Buda generó un movimiento de liberación de una estructura dominante, estabilizada y aprisionada en unas verdades absolutas, definidas fundamentalmente por el Vedanta, y que el Buda no quiso entrar en ello, porque lo que estimulaba a cada cual es que experimentáramos en nuestra experiencia desde la perspectiva de abandonar lo que era fijo, abandonar el hogar, el rol, la familia, la estructura de relación, la aceptación de la autoridad, el principio de sometimiento al clan, a pasar al sin hogar,
pasar a la pérdida, a no tener un lugar propio, a caminar, a experimentar, a aprender. Es impresionante cuando uno lo vive y lo interpreta de esta manera, darnos cuenta hasta qué punto el centro del mensaje del Buda es rompedor e interpela nuestra forma propia de búsqueda. Porque nosotros y toda la especie humana a lo largo de diferentes momentos de su historia nos hemos movido desde la esperanza en encontrar un destino a la angustia por no encontrarlo. Pero tal pareciera como que no sabemos, no tenemos, no podemos hacer nuestra vida sin encontrar esa fórmula mágica, ese punto de estabilidad, esa solución de nuestras expectativas a las cuales atribuimos la capacidad de darnos la felicidad que creemos no tener, porque nos completará lo que no tenemos. Hay un proceso de búsqueda que nos puede resultar familiar a todos los que caminamos en esto del espíritu, como un recorrido personal. Desde no saber, buscamos una solución que interprete nuestra existencia y que dé perspectiva, metas, objetivos a nuestro esfuerzo. Y entonces esa búsqueda la hacemos en las cosas externas. Quiero llegar a ser, si yo alcanzara esto, estaría satisfecho. Si pudiese llegar a completar este proyecto, resolvería lo esencial. Si tuviera estos medios, llegaría a... O sea, todo esto es un planteamiento de expectativa que en el plano espiritual se convierte en una expectativa religiosa. La base clave de la religión, de las religiones clásicas que han surgido a lo largo del camino de la humanidad, es estoy insuficiente, no tengo, y salgo de mí en búsqueda de lo que me falta. Es como si tuviéramos que llenar un cántaro a medias lleno, a medias vacío. Sin embargo, la propuesta del Buda y también la propuesta de, como veremos, de todos los grandes maestros espirituales es más el vaciar que el llenar. Y este vaciar, el Buda, como decía antes, lo sintetiza en abandonar el hogar, abandonar esa estabilidad, ese conocimiento, esa estructura social, esas posesiones, esas capacidades, para venir a ser un sin hogar. Y en ese venir a ser un sin hogar, una vez que haya desnudado mis aspiraciones, mis expectativas, mis esperanzas, estaré en condiciones de experimentar la realidad tal y como se muestra. El salir del marco del apego es lo que plantea el Buda. Y el marco principal que nosotros aceptamos de su enseñanza
es el de el camino que muestra en su primer sermón. Es un sermón que surge posiblemente 1, 2 o 3 semanas después de su experiencia central de transformación personal, dirigida a los cinco ascetas con los cuales había compartido parte del camino, y por eso tiene la frescura de manifestación de su propia experiencia y sintetiza completamente el proceso que propone. Hay que estar atento a la penetración de las palabras, porque la forma como posteriormente ha sido redactado esto responde a la cultura literaria de India, que es una cultura más prolija, más adornada, no tiene la síntesis que luego veremos en la tradición más antigua del Zen. Pero dentro de este sermón se encuentra la clave de lo que hoy queremos aprender de él. Dice así: esto es lo que he oído. El Señor estaba morando en Varanasi, en el Deer Park, en Visipatana. Se dirige al grupo de los 5 monjes. Uno no debe seguir caminos extremos. Vivir a base de placeres propios, que es bajo, grosero, incivilizado y sin sentido. O vivir a base de la mortificación propia, que es doloroso, incivilizado y sin sentido. El Tathagata, que es como se nombraba a sí mismo, o sea, el que está aquí, ha llegado al camino medio, que no acepta ninguno de estos extremos. Es un camino que genera visión y comprensión, conduce a la tranquilidad interior, al despertar y a la liberación, al nirvana. Tiene 8 ramas, a través del ver, del pensar, a través del habla, de la acción, del medio, de la vida, de la resolución, de la recolección y de la concentración. O sea, viene a decir que esta búsqueda externa de alternativas que se niegan uno a sí mismo, esto es, a través del poseer la existencia, poseer los recursos de la existencia, es falaz, bajo, grosero, incivilizado y sin sentido, o la búsqueda contraria que él ejerció con los monjes, estaba dirigiéndose a ellos, también les dice: vuestra forma de plantear, que es negar la vida, negar la existencia, negar las necesidades corporales o físicas y rechazar todo como forma de trascender, también es doloroso, incivilizado y sin sentido. Y él dice que ha llegado a comprender el camino medio, que es el octuple camino. Y a partir de ahí cita las 4 verdades que ennoblecen. No se ha traducido en el chino, cuando se ha traducido ese texto del Pali, como las 4 nobles verdades, o sea, como dijéramos, el marco de verdades que constituirían, dijéramos, el marco de referencia. Ya estamos de nuevo con la creación de un dogma, de un marco de referencia. Sin embargo, en el origen del lenguaje inicial del Buda es los procesos mediante los cuales el espíritu cambia. Se podría plantear así, o sea, las verdades que ennoblecen es el proceso vital, el proceso de acción mediante el cual hay un cambio de comprensión. Por lo tanto, no hay nada fijo, nada estable, no una verdad a la cual ascribirse. De todas maneras, seguimos con la traducción tal como nos ha llegado. Esta es la noble verdad de la existencia de dukkha, que se puede traducir por sufrimiento o angustia.
el nacimiento es doloroso, el envejecimiento es doloroso, la enfermedad es dolorosa, la muerte es dolorosa, encontrar lo que no es querido es doloroso. O sea, hace una manifestación de que el conjunto de la vida y las expectativas humanas, en el estadio en que se encuentran, está llena de angustia, está llena de expectativa, de insuficiencia, de incapacidad y por tanto, pues aquí en términos modernos diríamos, de neurosis que hace sufrir. En resumen, los 5 agregados, cuerpo, emociones, percepciones, voliciones y conciencia, son dukkha. ¿Por qué existe el dukkha? Y esta es la segunda noble verdad. Dice, es el apego que conduce a la existencia repetida, abandonando la vida y queriendo permanecer. Cuanto más se abandona uno en esto, se convierte en la estimulación del apego. Apego por la existencia, apego por la no existencia. Y luego habla del cese del sufrimiento y habla del camino para el cese del sufrimiento a través del otro camino. No es esta una charla para explicar el primer sermón, explicar el proceso de las verdades que ennoblecen. Tenéis en la página web charlas repetidas de esto, pero sí para fijarnos en 2 aspectos importantes. Primero, el resumen final del sermón acaba diciendo, en palabras del venerable Kondania, que era el más viejo de los ascetas, todo lo que origina, se origina, cesa. Todo lo que aparece, desaparece, que es el concepto de anitya en términos del Pali. Esto es, no hay nada fijo, nada que se sostiene por sí mismo, nada inmanente, nada permanente. Esta primera síntesis de la propuesta del Buda ha de interpelarnos directamente a nuestra existencia. No hay nada significa que ninguna de nuestras posesiones que en nuestra mente aparecen como fijas se han de mantener. Que ninguno de los seres a los cuales nos vinculamos ha de mantenerse como ese ser que atribuimos como el otro, individual, confinado en unos límites y en unas perspectivas de intereses con lo cual nos relacionamos. Y que nosotros mismos, en esta percepción que tenemos de ser individual, configurado y definido, determinado e identificado, tampoco se mantiene por sí mismo. El concepto de anitya es central en el mensaje del Dharma. Y el segundo aspecto es que todo el drama humano se basa en la compulsión porque aquello que no es venga a ser. Esto es, aquello que no es fijo, que no es permanente, que no se mantiene en sí mismo, vivimos con la perspectiva de que va a serlo. Atribuimos una identidad a nuestro yo, a nuestra estructura de conciencia, a nuestra existencia, y la mantenemos. Y queremos que esté ahí. Y nos referenciamos en relación con ella. Y la atribuimos vinculada a creencias, a intereses, a posesiones, a identificaciones. Y toda nuestra estructura mental está basada en la creación de esa creencia, de esas configuraciones, de esas identificaciones que generan, dijéramos, un marco de seguridad. Y eso es lo que el Buda dice que es falaz. Y eso es lo que el Buda dice que nos lleva a dukkha, nos lleva a la angustia vital, al sufrimiento. No solamente ese marco de referencia que buscamos es
en relación con lo que creemos ser, queremos ser, buscamos ser. Y al decir ser, digo también tener, digo también conocer, digo también controlar, crear, sino también aquello que no queremos ser, aquello que vemos en nuestra experiencia y que no queremos identificarnos con ellos. Y ahí de nuevo vuelvo a la interpelación concreta de nuestra existencia. Este camino que hoy en día se propone como el camino del Zen, que es heredero de la práctica del Dharma original del Buda, pone en crisis, pone en interpelación radical lo que ha sido la corriente continua, la corriente central de nuestras pretensiones vitales. Y esto es preocupante. Esto nos pone a nosotros en interpelación. Hemos de seguir este camino espiritual sobre la base de un proceso de silenciamiento, el que hemos seguido estos meses con acallar nuestros ruidos, hasta llegar al centro de nuestra existencia, a la cual también tenemos que silenciar, para venir a ser unos espiritualmente sin techo, sin capacidad de tener nada que pueda ser punto de referencia seguro. El mes pasado incluso tocábamos algo que en nuestra existencia durante mucho tiempo hemos considerado sagrado, que es nuestra referencia estable, segura, con el ser superior, que de alguna manera también estructuramos en función de nuestras expectativas. El origen del sufrimiento, se cita, es el apego que conduce a la existencia repetida, abandonando la vida y queriendo permanecer. Esto es, conduce a unos ciclos de existencia que se rutinizan, en el cual nos encerramos, conduce a celdas vitales, donde nos alejamos de la vida tal y como se muestra, que es un flujo aparentemente caótico, donde realmente se nos interpela que nos incorporemos, y a través del filtro de nuestra conciencia de interpretación queremos ser punto estable de referencia y fijo frente a ese flujo caótico que nos da susto, que nos da miedo incorporarnos. Sin embargo, el Buda dice, mi experiencia es que se puede vivir sin esos elementos de referencia. Esto es, en el momento en el cual el sujeto que creemos ser, desde el cual observamos la realidad, la interpretamos y la describimos, y el objeto, que es lo que está pasando en este preciso momento, se juntan, se disuelve la separación, lo cual quiere decir se rompen las fronteras, los límites de nuestra individualidad, es en el momento en que se da la oportunidad de experimentar directamente la realidad y a partir de ahí aceptar profundamente el que esa individualidad, ese marco de referencia, esa estructura cerrada deja de existir. No existe realmente. Por lo tanto, vivir sin apego, esto es vivir sin elemento de referencia,
Saltar a captar la realidad de forma directa es vivir desde anatta, es vivir desde el no yo, es vivir desde la desidentificación. Y este elemento de vivir de la desidentificación es lo que el Buda mencionaba como un planteamiento contracorriente, como algo difícil que le traerá complicaciones, difícil de comprender por la gente que disfruta del apego, que se estimula por el apego, etc. Y que solamente está abierto a los sabios vitales. A vosotros, caminantes, que queréis con coraje avanzar, aunque en el avance perdáis las referencias. Realizar anatta hoy en día en nuestro mundo occidental, donde toda la compulsión está sobre la posesión, los contenidos, los predicados, lo que cada cual dice, lo que cada cual propone, el marco de solución de los problemas, es difícil, porque significa entrar en pérdida. Los practicantes espirituales tienen que romper una y otra vez con su ansia de resituar las metas, de resituar los objetivos y los contenidos, para que esto se depure continuamente. Por eso la práctica del Zen es como una cuchilla que va rompiendo, va limando y te va dejando sin espacio en esos caminos de sustitución. Sí, porque muchos de nosotros, durante mucho periodo de nuestro camino espiritual, hemos sustituido la búsqueda de Dios por la búsqueda de la iluminación. Esto es por el momento ese de epifanía en el cual se nos abra la comprensión de la realidad en su conjunto y estaremos plenos, como algo que tenemos que conseguir. Y eso de nuevo es la nueva gran trampa. Son los que disfrutan, se estimulan y persiguen el apego espiritual por esa plenitud, ese nirvana, ese momento de epifanía que se suele llamar iluminación. Y iluminación no es algo que haya que conseguirse, sino que es el momento en el cual se pierde, en el momento en el cual se entra en pérdida, en el momento en el cual se llega al punto clave de la desidentificación. Y esto, como decíamos antes, también, como decíamos en otra charla, también implica entrar en la indeterminación en relación con los dogmas, con las verdades eternas o absolutas. No existen verdades eternas o absolutas. Discutimos sobre hipótesis, sobre las realidades sobrenaturales, sobre la existencia o no existencia de Dios, sobre la inmortalidad del alma, etc. Y ahí el Buda se plantea una indeterminación. No es eso el centro de nuestro camino. Eso es, de nuevo, el marco de sustitución del apego, de la seguridad en la cual queremos situarnos. Ese marco de iglesia pequeña donde nos sentimos acogidos e identificados, pertenecemos a, y a partir de ahí, aceptando las creencias correspondientes de esa iglesia, estamos seguros, estamos de nuevo instalados en una identificación. El planteamiento del practicante del Dharma, el practicante del Zen, es no entrar en la afirmación o negación de ninguna de estas posiciones, sino experimentar sobre la base de aceptar el flujo de la transformación de las cosas sin que nuestra mente racional
busque congelarlas, definirlas, describirlas definitivamente para la posteridad. Pero para eso hemos de salir del marco de referencia familiar. Siempre me ha impresionado cuando practicaba y practico el Zen, que significa el esfuerzo por romper los límites, esa frase del poema del Boyero que dice salí en búsqueda, siguiendo ríos sin nombres, perdido en caminos impenetrables de lejanas montañas. O sea, no se trata de hacer un recorrido donde los mojones del camino los conoces, donde vienen marcados. Y en ese sentido critico esos planteamientos de caminos espirituales o pseudoespirituales donde parece que hay fases de superación que están como muy delimitadas y marcadas, la fase 3, la fase 4 de no sé qué, sino es seguir caminos sin nombre, ríos que no tienen identificación, lejanas montañas, perdido en caminos que no son caminos, caminos impenetrables. Ese esquema es nuestra interpelación. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos a poner en revisión esta identificación que mantenemos firme sobre quiénes somos y sobre lo que queremos? El proceso no es un proceso de nihilismo. Esto es de anulación de toda existencia, anulación de toda realidad, anulación de todo experiencia. Sino un proceso de ruptura con las compulsiones de apego que queremos manifestar y que intentamos continuamente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Pero al mismo tiempo de compromiso profundo con lo que hay aquí en este momento. La diferencia entre el dualismo del observador y del objeto, por mucho que haya mindfulness, esto es, plena atención de lo que está pasando en el objeto, y el planteamiento de la propuesta del Dharma o de la propuesta del Zen, es el compromiso radical con el momento presente para morir inmediatamente después. ¿Somos capaces de vivir con ese estilo? Es un esfuerzo que exige un profundo coraje. No es fácil. Es ir contra la corriente del río. Pero solo en la experiencia vital, momento a momento, en este proceso de comprometernos con lo que está aquí, en este instante, y luego posteriormente olvidar lo hecho, olvidar el mérito, olvidar si la acción ha sido buena o ha sido mala, no llevar cuenta de las obras, y vivir este ejercicio desde la invisibilidad de sí mismo, como diría el maestro Dogen. Esto es, desde la no pretensión de aparecer como una individualidad identificada que realiza las cosas, es el camino que se nos propone. Daegu Ryokan, ese gran tonto lleno de bondad, como él mismo se llamaba a sí mismo, gran maestro de los haikus, cita, hablando de su propia experiencia, algo de esta invisibilidad de sí mismo que se expresa en esta pérdida de identificación.
Desde que penetré la vía del Caollí, 1000 picos obturaron delicadamente la entrada. Aprisionados por glicinias, los viejos árboles están secos. Envueltos de nubes, las rocas arrancadas están frías. Mi caña de peregrino se pudre en la lluvia nocturna. Mi quesa, esto es mi vestido, se enmohece en la niebla matinal. Nadie pregunta por noticias mías. Año tras año, año tras año, año tras año. Se ve a sí mismo como el que ha desaparecido a sí mismo, en un proceso de desidentificación que está desde el origen de la experiencia del Dharma. Y debiéramos acabar con cómo es la propuesta de Anatta del Buda respecto a la forma práctica como hemos de hacer. Dice así: siempre que veas una forma, sé tan solo el ver. Siempre que oigas un sonido, sé tan solo el oír. Cuando huelas un olor, solo sé el olor, el oler. Cuando pruebes un sabor, solo sé el gustar. Cuando aparezca un pensamiento, sé solo el fenómeno natural que aparece en la mente, no el ciclo de interpretaciones posteriores, de ciclos mentales para comprender y analizar y encasillar la experiencia natural que ha aparecido. Cuando actúes de esta manera no habrá el ser propio, no habrá el yo. Y cuando no está el yo no habrá huir de esa manera y venir de esa otra, no ir a ninguna parte. Esto es el fin de dukkha, eso es en sí mismo el nirvana. Esto es lo que habla el Buda, es separar, romper la separación entre la experiencia y el que experimenta. Y hacerlo de una forma práctica, en cada momento, cuando veas, cuando oigas, cuando gustes, cuando estés quieto, cuando andes, en cada momento es un momento de la práctica. Eso significa un compromiso completo y radical con cualquier filosofía, psicología o punto de partida sobre yo como referencia, lo que llamamos el yoísmo, o sobre mí o lo mío como estructura de identificación, lo que llamamos el miísmo. Esta ruptura es una ruptura que se realiza en un proceso. Este es un camino